Bienvenidos al caer la noche. La casa maldita, el comienzo. Las calles de Amityville, usualmente tranquilas y acogedoras, se estremecieron aquella fatídica noche del 13 de noviembre de 1974. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los vecinos cuando los chillidos de sirenas policiales y ambulancias perturbaron la quietud del barrio residencial. Algo siniestro había ocurrido en el número 112 de Ocean Avenue. Dentro de aquella imponente casa colonial de 3 plantas y acabados de ladrillo, yacían los cuerpos sin vida de toda la familia DeFeo. El patriarca, Ronald DeFeo, de 43 años, su esposa Louise, de 42, y sus hijos Dawn, de 18, Allison, de 13, Mark, de 12, y John Matthew, de 9 años. Todos asesinados a sangre fría, mientras dormían plácidamente en sus camas. El responsable, para estupor de la pequeña comunidad, no era un asesino despiadado, sino el propio hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., un muchacho de 23 años, con aparente buen carácter y sin antecedentes violentos. Las voces me dijeron que los matara. Alegaría con mirada perdida cuando fue detenido. Las autoridades jamás encontraron una explicación lógica para tan atroz masacre familiar. Los forenses concluyeron que los DeFeo fueron víctimas de ráfagas certeras de una escopeta de caza Marlin calibre 35 mientras dormían. Un crimen frío, meticuloso y sin aparente móvil. La espantosa tragedia se convirtió en el brutal bautismo de sangre para aquella casa. Antes, un hogar feliz de la clase media americana. Sus paredes de madera, sus suelos de roble y su amplio sótano fueron mudos testigos del horror. Una energía maligna. Algunos vecinos supersticiosos susurraban. Había anidado en los rincones más oscuros de la residencia. Un año después, los nuevos propietarios, la familia Lutz, se mudarían a aquel mismo lugar, ajenos al tremendo legado de muerte que les aguardaba detrás de las puertas. Lo que encontrarían dentro desafiaría todas las explicaciones racionales y los sumiría en una vorágine de terror sobrenatural, convirtiendo sus sueños de una vida apacible en una perturbadora pesadilla sin final. George y Kathleen Lutz no podían creer su suerte cuando encontraron aquella hermosa casa colonial en Amityville. Era como sacada de un cuento de hadas, con sus elaboradas molduras de madera, amplios ventanales y un enorme jardín trasero, ideal para sus 3 hijos pequeños. ¿Pueden creerlo, chicos? Vamos a vivir en una casa inmensa, como en las películas, les dijo Caitlin, emocionada mientras veían las fotos del catálogo inmobiliario. Lo que la pareja no sabía era que aquella residencia de ensueño
tenía un oscuro secreto, una mancha indeleble en su pasado que desconocían por completo cuando firmaron los papeles de compra en diciembre de 1975. Emeryville es un lugar tan acogedor. Seremos muy felices aquí, comentó George, mientras descargaban las pertenencias del camión de mudanza aquel frío día de invierno. Los Lutz pronto se dieron cuenta de que habían hecho una excelente inversión. La espaciosa casa estaba arreglada con gusto. Tenía una chimenea hogareña y el vecindario parecía idílico, con sus calles bordeadas de árboles añosos y familias tranquilas. Miren, qué jardín tan grande. Podemos plantar un huerto y tener nuestra propia cosecha, dijo George, entusiasmado mientras instalaban los muebles. Los niños correteaban jugando a las escondidas, disfrutando de su nuevo hogar. Quitaron las sábanas protectoras y la casa poco a poco cobraba vida, con los adornos navideños y risas familiares inundando cada rincón. Todo parecía un cálido sueño hecho realidad. Nadie podría haber imaginado que, unas semanas más tarde, esa misma morada que lo recibió con tanta hospitalidad se convertiría en un terrible escenario de horror. Que aquellas paredes, testigos antes de felices momentos, presenciarían acontecimientos tan perturbadores que los Lutz desearían jamás haber cruzado esa puerta. Porque tras la fachada de la casa colonial, algo maligno, indescriptible e inexplicable aguardaba paciente a su nueva presa, y no descansaría hasta atormentarlos hasta los límites más insospechados del terror humano. Las primeras semanas en la nueva casa transcurrieron sin mayores sobresaltos para los Lutz. Caitlin se enorgullecía de haber decorado con esmero cada habitación, mientras que George disfrutaba de los placeres simples de vivir en una zona residencial tranquila, después de los ajetreos de Brooklyn. Sin embargo, poco a poco comenzaron a suceder pequeños incidentes extraños que desconcertaban a la familia. Ruidos inexplicables en mitad de la noche, luces que parecían encenderse solas, objetos que cambiaban misteriosamente de lugar, simples travesuras infantiles, pensaban al principio. Cariño, ¿has visto mi pulsera de oro? Juraría que la dejé sobre el tocador esta mañana, le preguntó Caitlin a su marido una tarde al regresar del mercado. ¿Puedes creer que los platos de la abuela se rompieron solos en la alacena? Tendré que comprar unos nuevos, comentó George, encogiéndose de hombros. Pero los incidentes poco a poco se tornaron más siniestros e inexplicables. Una noche, las puertas de los closets de los niños amanecieron extrañamente abiertas de par en par. Otro día, Caitlin halló marcas de garras en la pared del sótano, como si un animal rabioso hubiera arañado la madera. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue lo que le pasó al perro? Está completamente aterrorizado y no deja de temblar, exclamó Caitlin
al ver al can encogido en un rincón, rehusando comer por días. Lo que más les preocupaba eran los espeluznantes ruidos que a veces se escuchaban en plena madrugada. Crujidos, golpecitos, un incesante arrastrar de pies que parecía provenir de todas partes, como si una presencia deambulara libremente por los pasillos mientras dormían. Tal vez solo son las viejas tuberías de la casa y el viento jugándonos una mala pasada, cariño. No te angusties, le decía George, intentando tranquilizarla cuando despertaban sobresaltados. Pero en el fondo, ambos sabían que algo más siniestro estaba sucediendo. Una fuerza sobrenatural. Algo que escapaba a toda lógica. Parecía estar manifestándose. Y era solo cuestión de tiempo antes de que sus peores miedos se hicieran terriblemente reales. A medida que pasaban las semanas, los misteriosos fenómenos que tenían lugar en la casa colonial de Amityville se volvieron cada vez más inquietantes e imposibles de ignorar para los Lutz. Lo que comenzó como pequeñas anécdotas extrañas fue gradualmente derivando en un creciente clima de miedo y paranoia. Una de las experiencias más perturbadoras aconteció una madrugada cuando Caitlin se despertó repentinamente con la desagradable sensación de estar siendo observada. Su esposo, George, roncaba plácidamente a su lado, pero ella percibía una presencia maligna e indefinible en la oscuridad de la habitación. De pronto, un olor fétido e inconfundible la golpeó con violencia. Una mezcolanza de putrefacción y muerte que le revolvió las entrañas. Encendió la lámpara del velador con manos temblorosas, escudriñando las sombras en búsqueda del origen de aquel hedor nauseabundo. «George, George, despierta. Huele a cadáver podrido en la habitación». Lo sacudió bruscamente, con la voz ahogada por el pánico. Desorientado, su marido parpadeó hacia la luz e inmediatamente frunció la nariz al ser golpeado por el terrible tufo. Descendieron las escaleras en bata y pantuflas, inspeccionando cada rincón de la casa en busca de algún animal muerto, pero no hallaron nada. Al día siguiente, el hedor se había ido tan misteriosamente como llegó, dejando una huella de terror en sus mentes atormentadas. ¿Cómo era posible que semejante peste de muerte hubiera impregnado su hogar? Era como si un cuerpo en descomposición hubiera estado ahí, a su lado, mientras dormían indefensos. Fue entonces cuando George comenzó a sospechar que los escalofriantes rumores sobre la casa pudieran ser reales, que quizás restos de la tragedia de Fio aún permanecían impregnados entre esas paredes, atormentando a los nuevos residentes. A partir de aquel espeluznante incidente, las experiencias paranormales se intensificaron de forma alarmante. Luces parpadeando frenéticamente, puertas azotándose con violencia, muebles temblando. Una oleada de presencias tenebrosas e invisibles
parecía haber invadido su antes apacible hogar. Los Lutz ya no podían dormir por las noches, atormentados por los ruidos, olores y presencias fantasmales. Una densa atmósfera de horror sobrenatural se cernía sobre ellos sin tregua, y lo peor estaba aún por venir. A medida que los días transcurrían, la atmósfera opresiva y sobrenatural que reinaba en la casa colonial de Amityville se volvía cada vez más sofocante para los Lutz. El ambiente vibraba con una energía maligna que parecía acecharlos desde todos los rincones. Una noche, mientras Caitlin intentaba conciliar el sueño en vano, comenzó a escuchar unos extraños murmullos que se colaban por las rendijas de la puerta cerrada. Al principio, creyó que se trataba del televisor encendido en la sala, pero luego se percató de que los murmullos sonaban increíblemente cercanos, casi como si alguien susurrara en su propia habitación. «George, ¿estás despierto?», le susurró a su marido con voz temblorosa, sacudiéndolo suavemente. Él respondió con un ronquido. Los murmullos se hicieron más audibles, como un coro de voces sibilinas que parecían entonar alguna especie de cántico gutural e incomprensible. Se incorporó en la cama, aterrada, palpando las sombras con la mirada mientras su corazón latía desbocado. De pronto, las voces se detuvieron en seco, siendo reemplazadas por unas terribles y lentas pisadas que crujían en la duela de madera, aproximándose hacia la cama. El peso de una presencia invisible hundía las tablas una tras otra en un avance inexorable. «George, despierta. Hay algo o alguien aquí, en la habitación», chilló con los ojos desorbitados, sacudiendo a su esposo frenéticamente, hasta que se despertó sobresaltado. Los dos contuvieron la respiración, inmóviles, observando con horror cómo las pisadas continuaban atravesando la habitación. Pero no había nadie ahí, ni una sola sombra, ni una silueta que explicara aquel sonido de pasos que rodeaba la cama. ¡Santo Dios! Escuchó voces y pasos, pero no hay nada. «Salgamos de aquí, George. Nos estamos volviendo locos». Caitlin rompió en llanto histérico mientras las pisadas se alejaban, crujiendo hacia la puerta. Esa noche marcaría el comienzo de una serie de escalofriantes fenómenos auditivos que acosarían sin tregua a la infortunada familia. Día y noche eran torturados por cuchicheos espectrales, risas burlonas y pasos que los seguían a todas partes. Voces demoníacas que los llamaban por sus nombres y les ordenaban abandonar la casa. Mientras más se negaban a huir, más se intensificaban los aterradores sonidos paranormales. Era como si una legión de espíritus malignos se estuviera mofando de su indefensión, aumentando la locura auditiva
hasta volverlos completamente dementes. Fue así como los Lutz, una vez, una pacífica familia americana, se vieron sumidos en una pesadilla interminable, de la cual parecía no haber escapatoria. A pesar del creciente acoso sobrenatural que estaban sufriendo, los Lutz se negaban a abandonar su hogar. Habían invertido todas sus esperanzas y ahorros en aquella casa, y la sola idea de huir los llenaba de frustración y amargura. George decidió enfrentar la situación desafiando cualquier presencia maligna que estuviera atormentándolos. Con una linterna en mano, descendió la gastada escalera que conducía al oscuro sótano de la casa. Aquel sitio donde días atrás su esposa había hallado las extrañas marcas de garras. No tengo miedo de ti, seas lo que seas. Esta es nuestra casa y no pienso renunciar a ella por tus patéticas bromitas, vociferó George con voz temblorosa mientras el haz de luz perforaba las tinieblas. De pronto, un estruendo metálico reverberó en las paredes de piedra cuando una de las herramientas colgadas en la pared salió despedida hacia él, obligándolo a arrojarse al suelo para evitar el impacto. Al mirar hacia arriba, con el corazón latiéndole en la garganta, vio que los objetos de metal habían comenzado a agitarse violentamente en sus ganchos, como si una fuerza invisible los sacudiera sin piedad. ¡Oh, Dios mío! Jadeó cuando algo pesado voló desde el rincón, rozando su cabeza. Una enorme caja de herramientas había arrojada contra él sin manos que la impulsaran. Paralizado por el miedo, escuchó unos pasos que se aproximaban a sus espaldas. Giró sobre sí mismo, apuntando la linterna con manos temblorosas, pero no había nadie allí. Los oxidados caños del sistema de calefacción crujían y se sacudían, como si algo avanzara, arrastrándose dentro de ellos. Aterrorizado, George se lanzó a ciegas, escaleras arriba, mientras los gritos desgarradores de su esposa e hijos resonaban en el piso superior. Estuvo a punto de sufrir un ataque cuando los vio arrinconados en la cocina, encogidos de miedo, mientras los muebles y electrodomésticos giraban y levitaban frenéticamente a su alrededor. «Papá, haz que pare, por favor, haz que pare», sollozaban sus pequeños intentando protegerse. Desesperado, George tomó un bate de béisbol y comenzó a destrozar todo lo que se agitaba y movía, cual hombre enloquecido. Pero por más golpes que asestara, los objetos continuaban convulsionando por una fuerza invisible, como si una mente demoníaca se regodeara con su impotencia. Finalmente todo se detuvo, tan repentinamente como había comenzado. Un silencio sepulcral reinó en la destrozada cocina, mientras los Lutz yacían en el piso, agitados y cubiertos de sudor frío. En sus rostros demacrados, la cruda certeza de que enfrentaban una amenaza sobrenatural, fuera de toda comprensión humana. Ya no tenían duda
lo que fuera que moraba en esa casa no descansaría hasta hacerlos pagar el máximo precio por su osadía. Después del violento ataque de actividad paranormal que habían presenciado, los Lutz apenas si podían conciliar el sueño. Vivían con un miedo atroz a que en cualquier momento las fuerzas demoníacas que los acosaban desataran una nueva oleada de horror sobrenatural. George pasaba las noches en vela, deambulando por los pasillos con una escopeta de caza cargada, decidido a enfrentar cualquier amenaza que osara acechar a su familia. Pero cuando finalmente lograba quedarse dormido por el agotamiento, las pesadillas más escalofriantes lo asaltaban sin piedad. Fue en una de esas noches de insomnio cuando Caitlin, pálida y ojerosa, vio algo que heló la sangre en sus venas. Una luz parpadeante e hipnótica que se filtraba bajo la puerta de la habitación de los niños. Conteniendo la respiración, giró la perilla y empujó la puerta lentamente. Lo que vio al otro lado la dejó petrificada de horror. Una siniestra puerta roja, semejante a las salidas de emergencia, había aparecido mágicamente en la pared, y la luz roja que parpadeaba no provenía de esta dimensión, sino de un oscuro más allá que aguardaba al otro lado. ¡George! ¡George! ¡Ven rápido, por el amor de Dios!, gritó desaforadamente mientras sus hijos se revolvían inquietos en la cama, atraídos por aquella aberración. Su esposo acudió de inmediato, empuñando su escopeta, y se quedó boquiabierto al ver la puerta roja, cuyo parpadeo iba creciendo hasta dejar la habitación bañada en un resplandor sanguinolento. Caitlin se santiguó frenéticamente, convencida de que era una puerta directa al mismísimo infierno. De pronto, una voz etérea y burlona comenzó a resonar, como si proviniera del mismo corazón de la puerta. Una risa demoníaca que se mofaba de ellos en lenguas incomprensibles, mientras los niños rompían en llanto, completamente aterrados. Hemos llegado al final de esta primera entrega de una de las tantas experiencias aterradoras documentadas en los años 70. Te espero en un encuentro más para conocer el desenlace de esta historia, justo al caer la noche.